Hermana, venía a ver esto. Buenos días compañeros, vamos a dar un par de minutos más en los que se unen los demás y empezamos a las 9:10.
Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver técnicas de compresión de datos. Es el último tema del curso. Normalmente a veces no se da. Entonces, vamos a empezar. Pues lo que tiene que ver con técnicas de compresión de datos, indudablemente es el que el exceso de información ha sido y va a ser siempre un problema en la informática. ¿Por qué? Porque el almacenamiento siempre es limitado. A medida que la sociedad vaya avanzando en el consumo de tecnología, esta demanda va a ser mucho más grande. Entonces, en temas de base de datos, es muy recomendable utilizar compresión. ¿Por qué? Porque se ahorra espacio, que al final es lo que nosotros tenemos que tener como más preciado dentro de una base de datos, el espacio. Y también se hacen mejoras a la eficacia en cuanto al rendimiento de la base de datos. La primera, el ahorro de espacio es obvio. Entre menos espacio utilicemos es mejor para la organización. Y la eficiencia, pues, esta es variable, dependiendo del método que utilicemos. Esto debido a que hay técnicas que hacen más fácil o más difícil el hecho de comprimir los datos. Entonces, tenemos algunas como las técnicas de longitud variable, que son difíciles de almacenar y de recuperar, pero son muy efectivas en cuanto a reducir el espacio. ¿Por qué son difíciles de almacenar y recuperar? Porque cada vez que nosotros les aplicamos esta técnica a los datos, estos muchas veces no siempre van a tener la misma cantidad de bits que tenían al inicio, y si la volvemos a comprimir, esta tiene menos o a veces va a tener más. El hecho de que en un sistema de archivos se almacene esto implica que va a tener longitud variable, entonces va a tener un espacio variable y no siempre vamos a saber dónde están en disco, lo que hace que al manejador del sistema de archivos de la base de datos le haga más difícil ir a obtener estos datos. La manipulación de bits, si estamos hablando a bajo nivel, pues es muy sencillo de aplicar. Se cambian un par de bits por otros para que estos ocupen menos espacio, pero en lenguaje de alto nivel requiere mucho trabajo, aparte de que requiere un esquema de trabajo en donde nosotros tengamos predefinido qué tenemos que hacer. Y por último, las tablas de codificación. Es la forma más sencilla que almacenan clave-valor del diccionario que estamos comprimiendo. Pero estas son generalidades, obviamente, de la compresión de datos. Pero las nociones de compresión de datos vienen desde los años 40, en donde Claude Shannon estableció los parámetros de la codificación de datos como la conocemos hoy en día. Una vez él publicó este artículo, todos los investigadores empezaron a familiarizarse con la compresión de datos y lograron esta fórmula en base a una conclusión de varios datos comprimidos en máquinas, que es igual al número de bits igual al logaritmo de base 2 de la probabilidad que tenga una cadena o un carácter o un bit de aparecer repetidamente. La compresión de datos se basa en eso, en la cantidad de ocurrencias similares que hay de un solo bit o de un solo byte. Entonces, para hacernos una idea de esto, pues podemos decir que si tenemos una cadena de longitud 10 y tenemos dos formas de poder escribirla en nuestro sistema de archivos. Bien puede ser haciendo esta cadena en un formato que ocupa 5 bits por carácter, o en el formato ASCII que ocupa 8 bits en memoria. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que si hacemos la misma cadena de 10 bits, si lo usamos con un formato va a ocupar 50 bits, y si lo hacemos con ASCII va a ocupar 80. Esto es un ejemplo para demostrar que
La longitud y el formato adecuado se tienen que elegir muy bien a la hora de comprimir los datos. Esto en nociones de compresión de datos y en temas de información se le conoce como entropía a la fórmula esta. Pero, ¿qué formas de compresión de datos hay? Existen muchas técnicas que se han desarrollado a lo largo de los años. Estas son las más generales, las que vamos a ver aquí. La primera, distribución de caracteres. Como se sabe, en las bases de datos algunos caracteres aparecen con mucho más frecuencia que otros. Entonces, dependiendo el idioma, también se sabe que se repiten muchas letras. Por ejemplo, en el idioma inglés la letra E se repite muchas veces y la A en el español. Si utilizamos la técnica de distribución de caracteres, podemos tener un ahorro considerable de datos al saber que estas letras se repiten muchas veces y reemplazándolas por un solo carácter, y este carácter poniendo la cantidad de veces que se repite dependiendo la cadena. Esta codificación se basa en la codificación de Huffman, que es muy fácil de implementar debido a que cada carácter se codifica de acuerdo a su probabilidad de aparición. Entonces va perfecto con la distribución de caracteres. Como segundo tenemos la repetición de caracteres. Esta se aplica normalmente en bases de datos científicas y numéricas porque es muy común que ocurran repeticiones consecutivas del mismo carácter. Entonces se basa en la codificación de longitud de ejecución, que esta técnica es usada como un relativo éxito en gráficos, es decir, las imágenes se codifican de manera similar, en donde el orden de los caracteres, si están consecutivos, se cambia y se pone solo un carácter para ahorrar espacio. Y tenemos los patrones de uso frecuente. Este caso es muy similar a la repetición de caracteres, pero sin embargo ahora busca patrones de 2 o más caracteres de forma análoga que vengan consecutivos. Si estos vienen consecutivos y se parecen la forma o tienen un patrón, se utiliza un diccionario para ir almacenando todos estos valores y solo se consulta el diccionario para ahorrar espacio y ahorrar tiempo en cuanto a la búsqueda de los datos. Este modelo está basado en el método LZW, Lempel, Sieve o Welch, que son los apellidos de los creadores, y resultan muy útiles dependiendo de las circunstancias y la disponibilidad de recursos que tenga la base de datos, porque si hace un exhaustivo uso de memoria. Y por último tenemos la codificación aritmética. La codificación aritmética es la más común, es la más sencilla y es la más eficiente. De hecho, se utiliza en muchas bases de datos, además de que se utiliza en algunas técnicas de compresión, tal como zip o RAR. Entonces, ¿qué hace? El método representa un mensaje mediante un intervalo de números entre 0 y 1. Lo interesante es que entre más largo el mensaje, el intervalo se vuelve más pequeño. El intervalo de los números. ¿Para qué? Para hacerlo de una forma más eficiente y no tener que buscar entre una cantidad de números enorme. La única desventaja es que el algoritmo es muy pesado, entonces necesita una cantidad de memoria muy grande para poder ejecutarse. Pero aún así es el método más eficaz hoy en día. Y por último vamos a ver las técnicas de compresión más comunes, que son RAR y zip. Entonces, zip, que es considerado el formato de difusión. ¿Por qué? Porque casi todo Internet acepta este formato como formato de empaquetamiento para enviar archivos. Su principal ventaja es que se crean más rápido que los RAR, pero su desventaja es que son archivos más grandes. Es decir, siempre que hagamos un archivo zip va a ser un poco más grande que un archivo RAR.
por el método de técnica de compresión que utiliza. Y los archivos RAR, que tienen una mejor compresión que el zip, es decir, son más pequeños a la hora de comprimir, especialmente en modo sólido. El modo sólido es cuando no tenemos virtualizaciones de los archivos, sino que estamos yendo a traer directamente y almacenando en disco. Y ofrecen características de registros de recuperación. Esto es muy importante, no siempre se obtiene esta ventaja. RAR lo ofrece, que por eso es que es muy utilizado, especialmente cuando necesitamos guardar información muy importante, debido a que una parte del archivo la reserva como registros de recuperación. Y además permite que se codifique de otra manera para que se bloqueen los archivos y que estos no puedan ser modificados. Una de las ventajas de esto es que los dos formatos son prácticamente, por decirlo así, ilimitados, porque pueden comprimir hasta más de 8 billones de gigabytes. Obviamente esto no es común. Además, la velocidad de compresión y el formato de compresión dependerá mucho de la forma de la codificación aritmética, porque puede hacerlo en 2x, 4x, 8x y 10x. Muchas bases de datos aseguran que comprimen en 10x, normalmente no es así. Lo más que se comprime es en 8x, es decir, 8 veces menos el valor que realmente ocupan los datos. Bien, por la presentación eso fue todo, pero también quería hacer esta sesión porque para ver si tienen dudas respecto al proyecto, si tienen dudas respecto a sus notas que les fueron publicadas ayer. Entonces, si tienen esas dudas, este es el momento de hacerles. Disculpa, Diego. Decime, pero no sé quién hablo. Fíjate que cuando dijiste lo de la compresión aritmética, Ajá, dijiste que usas mucha memoria, ¿va? sí, ¿Pero es memoria de almacenamiento o RAM? es memoria RAM, porque a la hora de aplicar el algoritmo es muy recursivo, entonces ocupa mucha memoria RAM. ¿Alguna otra duda? Puede ser del proyecto. Sí, sí, sí. Fíjate que en la parte de las categorías, no sé si es el cliente, o sea, el que sube los productos el que puede agregar las categorías, o es el administrador. Las categorías de los productos como tal. Ah, las categorías. Ahí caben en la página 12 del enunciado, la parte. No, espérame, vamos a poner el enunciado. Página 12 me dijiste, ¿no? Sí. En la carga masiva, no. Espérame. No, hay una parte que dice consideraciones. Ah, sí, aquí está. Sí, va, no especifica. Eh, Sí, pareciera que es que el que sube los productos, cuando uno agrega un producto, es que puede agregar las sí, sí, categorías, sí. pero Sí, es así. El cliente normal puede hacer su propia, o sea, puede hacer sus categorías de sus productos. gracias. Bueno, Y él mismo sería el que las modifica y las elimina y así. sí,
¿Alguna otra duda? Tal vez me ponen su número de carnet en el chat. Como veo que somos poquitos. Vamos a ver. Al final, ¿cuántos somos? 8. Bueno, de estos 8, si tienen alguna tarea, hoja de trabajo con 60, 80 o 50 incluso, se las voy a subir. Les voy a subir 20 puntos de la tarea por haber asistido. O la hoja de trabajo. Pero solo es a las 8 personas que, bueno, los que nada más anotaron que eran 8. Gracias. Gracias, Diego. Ujú. ¿Cómo van con el proyecto? Ya casi lo terminan. Sí, en la parte de Android eso estaba pensando yo porque como no me pueden mostrar su teléfono por la pantalla y entonces creo que me lo van a tener que mostrar por su cámara, la aplicación, ¿va? Un compañero me dijo que había encontrado un método de Android Studio para hacer web views. Este método les puede servir siempre y cuando su sitio sea responsive, ¿va? Si no lo es, se les va a ver todo feo. Pero si lo encuentran, porque la verdad no me dijo cuál era, utilícenlo. Lo único que no se puede hacer es utilizar programas para que transcompilen el, el código HTML para que ustedes lo puedan consumir en Android. Para Manuel, con 45. Ahí vamos a ver. Igual, sí. Yo creo que ya no. Ah, no hay algo. El final es el 10 de mayo, si no estoy mal. Entonces, ¿qué va a venir? Va a venir todo hasta lo que vimos hoy.
Va a venir cosas que vinieron en el corto uno, en el corto 2 y lo de hoy. Creo que solo. Esos son los únicos puntos que faltan dentro de sus notas. La nota del final y el proyecto son como, bueno, son 35 puntos. Sí, va a venir lo de las conferencias que dio Jimmy. Entonces, por si las pueden ver, más o menos, ¿va? La idea que siempre van a venir preguntas respecto a la presentación que él dio. Igual ahí está en su video. Para la carga de productos en los archivos CSV basta con 10 productos. Para que no tengan que hacer mucho, ¿no? Con 10 productos que carguen y 5 categorías al menos para que... Esto se los digo para agilizar más rápido la calificación. La hoja de calificación se la estaríamos subiendo la otra semana. La verdad todavía me hace falta terminarla, entonces no la tengo hecha. Esta presentación sí la voy a subir. Al acabar el laboratorio voy a subir la presentación. Solo como retroalimentación de la conferencia, lo que les dio Jimmy, bueno, si asistieron, ¿va? Sí les ha estado sirviendo. Bueno. Sí, yo veo que sí les ha estado sirviendo. Yo por si, ojalá que no, ¿va? Pero si alguno va a vacaciones, pues le voy a decir a aquel si puede dar el tema también en vacaciones, si tiene tiempo. Porque sí vi que le pusieron bastante atención y estuvieron participativos en eso. El final de la clase, ¿no les han dicho cuándo es? O si va a haber tercer parcial. Por lo menos a nosotros nos dijo que iba a ser miércoles, nada más. ¿El parcial o Parcial, el otro miércoles? sí, Oh, ya. A la misma hora, a las 7. sí, dijo que iba a subir a las 7:30, nos dijo. Ah, ya. Que nos diera tiempo de explicarnos que lo iba a subir a módulo la parte teórica y después iba a subir la práctica. Ahí va a dejar práctica. Bueno, y supongo que va a ser el mismo día para todos. Pero gracias por la información, sí, porque así estoy atento yo. ¿Qué puede venir? Procedimientos almacenados. Eh, Dijo que todos los procedimientos almacenados, triggers, funciones, eh, lo de bloqueos y problemas de transferencia. ya. Voy a ver, voy a buscar, pero
Bueno, si tienen donde apuntar, apunten, porque yo tengo aquí un segundo parcial del semestre pasado. Entonces, por lo menos las preguntas teóricas algunas veces no cambian, entonces para que vayan preparados. Entonces, se las voy a dictar. Esto es a manera de que ustedes estudien, ¿va? Para que no les vaya mal. ¿Qué es lo que viene al final? Consultas. Venía a ser un procedimiento almacenado, un trigger. Y 1, 2, 3, 4 consultas. Va, me avisan si ya tienen dónde apuntar. La primera dice... Ah, no, es más fácil, se las voy a escribir. Va, ahí están las preguntas que venían. Ahí me confundí con la numeración, pero esas venían. Y el problema de entidad-relación era hacer un modelo para una farmacia. Y eso era todo. Solo las preguntas valían 25 puntos. Entonces, para que estén listos ahí. Para los que acaban de entrar, ¿alguna duda? Perdón, ¿alguna duda sobre el proyecto, sobre sus notas? La pueden hacer ahora. Ajá. Las preguntas que puse en el chat eran de un parcial pasado. Marco, me enviaste un correo, pero hacelas por aquí. Así las escuchan todos. Ah, sí, aquí está. Siempre y cuando no utilices un programa que transcompile el código HTML a Android Studio, está bien. Igual recordá que tu sitio tiene que ser responsive para que funcione. Sí.
en la Play Store, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que, suponete, esa es la lógica que maneja React, que maneja Flutter también. Entonces, sí se Yo puede, lo que sí. encontré es que se puede usar un WebView, creo que es Ajá. realmente. Entonces, igual, no sé si se puede. Entonces, Sí, pero, o sea, como si no utilizas algún programa externo, a eso me refiero, suponete, así como para Angular está Córdoba. Córdoba lo que hace es el proceso de transcompilar el código HTML y pasarlo a Android Studio mediante un WebView. ajá. Entonces, media vez no sé, es un programa así. O sea, y digamos Android 10 no lo podemos usar. No porque es la misma idea. Mm, ya, y así como, mira, la otra era que el video ¿cómo es? El video que va en la portada, ¿ese va en el servidor o pues va a ser un video de, Sí, ese va en el servidor. Entonces, ajá. va, pues, ¿Alguna otra duda? Vamos a ver. Para los de la asistencia, las conferencias, si quieren se los voy a poner. Este es el listado que me enviaron los compañeros de prácticas intermedias sobre la asistencia. Ellos lo hicieron en base a cómo ellos le tomaron la asistencia, la verdad. Entonces, si no aparecen aquí, pues no tienen asistencia. Otra forma, si solo asistieron a una, pues tienen 2 puntos. Solo disfrutar los servicios de ayuda de la aplicación Ujú. son mínimos. No, no, porque tienen que hacer un chat entre ellos, no, eso no es mínimo. Para Pablo, vamos a ver qué dice las imágenes de los productos en la carga masiva, ¿cómo vendrían? No, pensando en eso, ustedes tienen sus imágenes, eso los está diciendo a los demás. Un mínimo de 10 productos, o sea, con 10 productos basta, y 5 categorías que creen. Y las imágenes las tienen ustedes dentro de su computadora. Al momento de hacer la carga masiva, estas imágenes vienen y se cargan al servidor y el servidor les va a dar una nueva ruta relativa y esta nueva ruta relativa la tienen que meter a la base de datos. Es decir, primero cargan las imágenes al servidor y después esa ruta la pasan a la base de datos. yo disculpa, solo no sé si Ajá. podría volver mis asistencias ahí. ¿Tu carnet? 2017, 00, Ajá. 327, ¿Perdón? 327. Ahí estoy ahí abajo. Entonces, fíjate que yo sí estuve en las dos que fueron virtuales. Una fue por Zoom y la otra fue acá en YouTube, la hizo, que fue Ah, más o menos ayudó. va. Miren pues, sí, la confusión fue esa. La que dio Jimmy, esa no contaba para asistencia. Ninguna de las 3 que dio él, porque de hecho solo tenía que dar una, pero por ayudarlos dio 3, va. Entonces, No, pero sí, sí, o sea, esa fue una. sí, y aquí está la otra. La,
arreglando el formulario, entonces no sé si por eso es que algunos no tenemos asistencia. Pero no pusieron el carnet, pero sí el correo. Porque sí hay algunos que parecen repetidos. Pero igual. Para Oscar, tenías dos asistencias, no te puse. No te puse los 5. Perdón. Ahí está, Oscar, ya arreglé tu asistencia. Ese sí fue error mío. Mira, ahí no podés buscar tal vez, o sea, como dijiste por correo, no sé si tal vez está ahí abajo o ahí tal vez. Escribilo en el chat y. Después es que como acá le estoy viendo que aparece como el de la facultad y el otro sería... Va. Ay, no lo copié. ¿Más dudas? El chat en sí no será mínimo en ninguno de los dos, pero si ya lo tenés en la web, pues está bien. Es que los mínimos es que no he terminado la hoja de calificación, pero los que tengo hasta ahorita los voy a escribir. Em, ¿Cuál otra vez?
Ahí están los cambios, en los cambios va los mínimos para... Sí, en Android no tiene que ser implementado el chat. No como mínimo, pero sí debería. Eh, Igual no creo que vaya a valer puntos eso. Para Francisco, para los de la sección impar, sí, falta un hoja de trabajo para ellos. Para los de la sección par, pues el ingeniero Paz me dejó una tarea ahí que iba a valer para el laboratorio, entonces ahí se fue la nota. Sí, son todos los reportes. Bueno, excepto, obviamente, si no hicieron el del servicio de ayuda, ¿no? La hoja de trabajo 4 creo que fue la que hizo Franklin. Franklin la hizo en un laboratorio. Sí, el servicio de ayuda, porque como es un chat y, y cuesta implementarlo, entonces que no sea mínimo. Solo esos, ¿no? Pero obviamente sí van a poder promover un usuario normal a que sea servicio de ayuda. Es un cambio en la base de datos nada más, ¿va? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Diciendo cabal de cambio de cliente a servicio, ellos pueden mantener sus productos entonces, o sea, los de servicio también pueden crear productos, ¿no? Sí, o sea, al final solo lo que van a tener es el acceso a un módulo más. Ah, y los administradores. No, los administradores, bueno, el del inicio no tiene productos. Es como el root, por decirlo así, ¿va? Ahora todos los demás sí. Entonces ahí es donde tienen que manejar bien sus páginas de acceso denegado, porque si yo era administrador y el administrador decidió darme de baja de administrador y ahora soy usuario normal e intento acceder a la URL del administrador, me tiene que decir que no. Entonces como comentario final, porque creo que ya no hay más dudas, entreguen el proyecto, todavía faltan 35 puntos, entonces todavía pueden ganar. Y tienen hasta el 7, ¿va? Y pilas ahí estaban por si alguien se unió tarde, creo que las tengo aquí arriba. Estas son las preguntas que venían en un parcial pasado. Entonces, para calificar, yo creo que se va a empezar a calificar un día después de la... Ah, sí, después de la entrega, porque las notas las tenemos que tener hasta para más tardar el 20, creo yo, algo así. Esas preguntas son para que ustedes estudien, porque me comentaron que tienen parcial la siguiente semana, entonces... No se puede entregar el lunes, se entrega jueves. Esa fue la prórroga que los ingenieros dieron.
si ya no hay más dudas, entonces eso sería todo. Yo creo que este fue nuestro último laboratorio. Voy a confirmar. Ah, bueno. Yo me puse ahí que me envió otro correo. Vamos a ver. Bueno, entonces eso sería todo. Y gracias por asistir.